empezamos ya rápidamente. Primero agradeciendo a la Casa América dejarnos hoy aquí y bueno, sobre todo por celebrar el honor de tener hoy al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Morer, acompañado también de los colegas y de la directora de Comercial Internacional de la Cruz Roja Española, María Casa. Como saben, el CICER es uno de los principales organismos humanitarios del mundo, garante de los convenios y los protocolos de Ginebra, clave en la protección del derecho internacional humanitario. En un año 17 que sigue a la Cumbre Mundial Humanitaria 2016 y bueno, por tanto, en un momento clave en el que cada vez hay más necesidades y grandes retos para el sector humanitario en el mundo. Sin más dilación, bueno, comentarles que va a ser un formato de conversatorio. Les hemos dejado unos letreros en las sillas para poder hacer preguntas escritas. Les pedimos por favor que las rellenen y las recolectaremos para así poder procesarlas y ser más eficientes en el uso del tiempo. Así que sin más dilación paso la palabra a Javier Sanabria, director general de Naciones Unidas del MAEC. Javier, por favor. Muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos. Señor presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, señor secretario de Estado, señor representante de la Cruz Roja Española. Amigos todos, el 3 de mayo de 2016, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 2286 sobre asistencia médica en conflictos armados. Se trata de una resolución de esas que llaman de referencia en un asunto de capital importancia, que es la protección de profesionales dedicados a paliar los efectos letales de las guerras en esos conflictos armados. Esa resolución se pueden resaltar muchos hechos, pero hay dos singularidades que quiero traer aquí hoy a ánimo de ustedes. Uno, o primero, que la iniciativa partió de 5 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Esto no es usual, normalmente son los permanentes los que llevan la voz cantante, la batuta en el Consejo de Seguridad, pero en este caso 5 países, España, Nueva Zelanda, Uruguay, Egipto y Japón, que son de continentes distintos, pues llevaron esta iniciativa a la mesa de trabajo del Consejo de Seguridad. Segundo, no menos importante, que este texto incorporó sugerencias, reivindicaciones del mundo humanitario en general, lo cual también es algo que se sale de lo ordinario en los trabajos del Consejo de Seguridad. Concretamente, hubo aportaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, el propio presidente Maurer participó en el debate del 3 de mayo de 2016 cuando se adoptó esta resolución y, por ejemplo, de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, cuya presidenta, si mal no recuerdo, también estuvo presente y participó en el debate del 3 de mayo de 2016. Esta resolución es de referencia, tiene unos ejes importantes de acción, de trabajo. Se condena, por supuesto, los ataques a las instalaciones hospitalarias en conflictos armados, que pueden ser considerados crímenes de guerra. Se reafirma, y esto es importante, la vigencia del derecho internacional humanitario, de las convenciones de Ginebra del año 49, de los protocolos del 77, de los que, por cierto, en este mes de junio se cumplen 40 años. Y luego, lo que se pretende es dejar claro que quien comete ese tipo de actos, si finalmente son considerados por un tribunal, como debe ser, crímenes de guerra, pues no debe quedar impune. Las personas, los perpetradores de esos actos, deben responder ante la justicia. Y se estableció un sistema para que el secretario general informe periódicamente de la evolución de estos acontecimientos. Lamentablemente, aquel día fue un día grande, importante en Naciones Unidas, pero no siempre los acuerdos sobre textos de envergadura, de importancia, pues llevan consigo lo que nos gustaría, es que sobre el terreno, en la vida real, cambien las circunstancias. Y los ataques a hospitales, a instalaciones médicas, pues siguen estando, muy desgraciadamente, a la orden del día. Por aquel entonces, 6 días exactamente antes de la adopción de esta resolución tan importante, el 27 de abril, un bombardeo en la ciudad de Alepo acabó con la vida del doctor Mohamed Wasim, que era conocido ya antes porque se le conocía con el nombre de el último pediatra de Alepo.
Y acabó con su vida cuando él estaba trabajando, estaba en el hospital, estaba operando a un niño. Por lo tanto, la 2286 también inevitablemente es un homenaje al doctor Wasim, personal a él, pero también a todos esos buenos samaritanos que realmente dedican su vida, y además sin importarles darlas si se da la circunstancia, por atender a las víctimas de los conflictos armados, por atender a hombres, mujeres y niños que, civiles en su mayoría, pues son objeto de ataques y que por lo tanto necesitan asistencia médica. Hoy está aquí con nosotros una persona, Carlo Dursi, que es italo-español o hispano-italiano, productor, director de cine, al que sin duda aquellos hechos le impactaron, porque él, por su cuenta de riesgo, decidió acometer una empresa que ha llevado a buen puerto, que es producir y dirigir un cortometraje que lleva por título Tabib. Este cortometraje se ha proyectado en algunos festivales importantes, en España y fuera de España, Valladolid, en Málaga, en otras ciudades, no sé si también en Cannes, pero ciertamente es un cortometraje pues hecho, es ficción, pero refleja desgraciadamente la realidad de la que estamos hablando. Yo quería dar la oportunidad, antes de pasar a la proyección del cortometraje, de que Carlo nos dijera por qué o cómo llegó a decidirse por hacer este cortometraje. Adelante. Buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación y estoy muy honrado de poder hablar delante de un público tan destacable. La idea de Tabib nació el 29 de abril de 2016 cuando leí justo la noticia: muere el último pediatra de Alepo. Desde el primer momento entendí que se trataba de una noticia que no solo se limitaba a la desgraciada muerte de un médico, sino que tenía un alcance internacional, pues destruir un hospital significa quitar la posibilidad de asistencia médica a miles de personas que hay alrededor. Y sobre todo es un crimen contra la humanidad y es algo tal y como lo recoge la resolución 2286. Tabib, como decía, ha participado ya en los festivales de Málaga, de Medina del Campo, los dos festivales más importantes del panorama español, y ahora estamos en búsqueda de recursos para poder distribuirlo en Estados Unidos y participar en la selección de Oscar. Yo lo que quiero destacar aquí es que queremos, todo el equipo que lo hemos realizado, que Tabib pueda convertirse en un instrumento de sensibilización a nivel mundial, y por ello, una vez más, quiero agradecer la posibilidad de proyectarlo delante de esta audiencia tan relevante y reafirmar mi disponibilidad para que el cortometraje pueda ser el punto de partida de debates a favor de acciones a favor de la infancia y en contra de ataques a médicos y hospitales. Muchas gracias. Bueno, difícil comenzar después de estas imágenes, pero vamos a hacer el esfuerzo. Enhorabuena por el magnífico trabajo, Carlo. Si me permite, secretario, comienzo lanzándole la pregunta al presidente del CICR, el señor Peter Morer, y al hilo un poco de lo que hemos visto sobre el vídeo. ¿Cuáles son las dificultades que sigue encontrando la acción humanitaria en el terreno? ¿Cómo podemos preservar esa agenda humanitaria para que no se mezcle con otras agendas y permita que el trabajo en el terreno pueda continuar? ¿Y cómo ve la agenda global de la acción humanitaria un año después de la cumbre y del lanzamiento del Gran Bargain? Pero 3 preguntas en una, pero para que abra el debate de manera amplia. Muchas gracias. Thank you very much, and apologies that I respond in English and I'm not sufficiently fluent in Spanish. But let me first commend the excellent film, which really is a good demonstration of what the reality in the field looks like. We know that violations of international humanitarian law by belligerents are much broader than attacks on hospitals, but attacks on hospitals is somehow the emblematic pattern of violations that we have seen emerge over the last couple of years, and that's the reason why ICRC, together with MSF and others, have tried to sensitize the political leaderships of countries, but also sensitize the medical professionals and the militaries over the last years
on this pattern of violence, which is particularly awkward because it has immense impact, not only on individuals who do not get medical care, and the impact is much larger because with attacks on military on medical facilities and medical personnel, whole health systems are destroyed. And so what we see in the terrain is that not only there is a direct effect of these violations on medical doctors, on nurses, on patients, but there is an indirect effect because very often those medical hospitals are the only medical facilities in a large community. And therefore, when the hospital is bombed, when doctors are killed, then the whole community is suffering, and then people die from the indirect consequences of war. And that's the reason why we said this is such a strategic importance that we gather the international community around this pattern of violence, that we have to change the trend. And I think this has led us to lobby with the Security Council to develop Resolution 2286, which was mentioned beforehand. Now, what we see is, of course, that the implementation of this is a problem, because amongst 15 members of the Security Council, at least 10 are members of military alliances and are involved in military activities which happen to be responsible for attacks on hospitals. And so the big difficulties in the concrete case is really to make this violation be known by the belligerent, and also to change their behavior. And the changes of behavior is what is so important and what is so difficult in the concrete reality of application of international humanitarian law. Most of the time what we see is a big discrepancy. All the belligerent know about the law. All belligerent know that it is illegal to attack hospitals, medical doctors, and nevertheless it's the most important violation which happens all the time. And at the end of the day, the response to that, as in many cases, is not a humanitarian response. It's a political response. How do you wage war? What is allowed? What do you tell your soldier is allowed and not allowed? What are your controls in the armies that you put in place in order to ensure that civilian objects, civilian installations are not bombed and bombarded? How do you ensure that hospitals are preserved and doctors are preserved? And what we see is that over the last 5 years, wars have become increasingly totalitarian. The medical sector, instead of being the most protected sector of humanitarian work, has become a strategic sector of military controversy and military engagement. And this is at the core of what we see. And therefore, my point is, 2286 is a good resolution. There are a lot of good resolutions and the good conferences and talks, but the implementation of it is simply not happening in an adequate way, because the figures even worsened since the adoption of 2286. We are down in Syria to 30% of pre-war capacities of hospitals, doctors, and capabilities. We are in the same figures or even worse in Yemen. We have each and every country we look at, each and every conflict we look at, medical facilities, medical doctors have become primary objectives, because the soldiers are instructed to win the war at any price. And they are not instructed to win the war in respect of international humanitarian law. And this is at the origin of what we
have as a problem today. So we have whole regions, armies, non-state armed groups, which basically wage war in an extremely totalitarian way, and the medical facilities have become the most critical, the most vulnerable object of attack instead of being protected objects. And you can only reverse it with a multiple strategy. You need to change the doctrine of military operations. You need to engage with the military personnel in order to know where the hospitals are. You need to be able, as ICRC, to do post-operation reviews with armies and non-state armed groups in order to change behaviors. And all this doesn't happen because at the end of the day, the flow of weapons into conflicts, the military doctrine basically working for victory at any price, contrasts with the political declaration in meetings at the Security Council, in the World Humanitarian Summit. Nice words, nice concepts, but unfortunately no real follow-up. And I think this has to change, because if countries become not more responsible, if non-state armed groups don't become more responsible, the effect will be even more devastating than in the past. Last point, ICRC has done a lot to sensitize medical doctors and nurses and ambulance drivers to behave in a way not to attract the military attacks. And we have mobilized professional associations of surgeons, of hospital directors, of military medical personnel all over the world. More than 35 million people have been mobilized by ICRC through professional organizations to educate themselves, to train how to deal with those issues, how to deal with the attacks, and how not to behave in a way which gives reason to militaries to attack hospitals and attack facilities, not to misuse ambulances, not to misuse hospitals. And I think this is a big educational effort that ICRC and the Red Cross movement as a whole are entertaining. I stop it here. This is a discussion. I have already spoken too much. Muchas gracias, señor Morer. Secretario de Estado, le paso la palabra a usted sobre la base de ese compromiso político al que aludía el presidente Morer, más allá de la parte declarativa y resolución del Consejo de Seguridad y otras intervenciones. ¿Podemos decir que la acción humanitaria es hoy en España una política pública, que la acción exterior española está impregnada de un sello humanitario, que es parte de la marca España de alguna manera? ¿Hemos avanzado en eso? ¿Cómo lo ve, secretario? Pues muchas gracias, Rafael. Bueno, primero, first, let me apologize to you because I will have to leave 5 to 10 minutes in advance. But let me also say it for you in English, and later I will go into Spanish, that I served for 3 years in Geneva, and always the CICR, which is in a hill, was a light on a hill. And that's somehow what you are in the world, a light on a hill, and making us not forget the things and engagements that we should respect. Bueno, muy buenos días y de nuevo también me disculpo ante ustedes por si me tengo que ausentar, pero yo creo que además de lo honrados que estamos con la presencia de nuestro invitado especial y con el personal de Cruz Roja, tenemos 2 senadoras del Senado español, miembros del Parlamento, y querría, porque normalmente siempre hacemos reuniones de trabajo, querría también elogiar el excelente trabajo que Rafael de Prado, Javier Iglesias y la Oficina de Ayuda Humanitaria hacen dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Yo creo que son personas que se lo creen, son personas que trabajan por ello, y entonces quienes tenemos responsabilidades administrativas no podemos sino seguir en esa estela. Yo diría que el compromiso humanitario de la política exterior española debe ser una política de Estado, que debe ser una política de todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia, y que eso es lo que tenemos que continuar para que las cosas sean permanentes y sean estables, para luchar contra la banalidad del mal que decía Hannah Arendt,
con lo que hemos visto en esta, gracias a Carlos, en este conmovedor documental, y ojalá encuentres los recursos para que se vea y se vea por el mundo, porque es importante. Yo diría que somos España como una potencia media, e insisto, es de toda nuestra trayectoria democrática, una firme defensora de los derechos civiles y del respeto del derecho humanitario. Y yo creo que esto trasciende mucho, lo hablaba según veníamos aquí con el presidente, no es solo una cuestión de financiación, que también, es una cuestión de diplomacia humanitaria, en la que Rafa siempre insiste, de prevención de conflictos y, en el fondo, de coherencia de políticas. Por eso también nos acompaña aquí el director general de Naciones Unidas, porque lo que tenemos y decimos y hacemos en un sitio, lo tenemos que hacer en el otro. Ha habido justo cuando yo llegué, terminaba el bienio de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y ha habido 3 resoluciones importantes. Se ha hablado aquí, la de ataques a instalaciones médicas, la de mujer, paz y seguridad, y la de trata de personas en tiempos y zonas de conflicto. Les ahorro los números porque creo que lo importante es el contenido. Tenemos otra serie de cosas importantes. Yo creo que somos miembros de las juntas ejecutivas de UNICEF, Infancia, Programa Mundial de Alimentos, y de ACNUR, Refugiados, cuyo comisario general Filippo Grandi viene aquí el 14 de junio. Hemos tenido también al comisario de Ayuda Humanitaria, Stylianides, y que ha podido ver el excelente estado en que ya se encuentra el proyecto START, Chalecos Rojos, en la base de Torrejón. Y bueno, estamos también siguiendo mucho los resultados. Se ha presentado ya un informe de seguimiento de la Cumbre Humanitaria de Estambul y del Grand Bargain, y también estamos apoyando, y un apoyo activo, yo diría, al Comité Internacional de la Cruz Roja para la creación de un foro internacional de derecho humanitario. En el 2019 presidiremos el grupo de donantes de OCHA, de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas. Y yo creo que como potencia media, moderada, con este compromiso que creo arraigado en la sociedad española, finalmente los gobiernos locales, autonómicos, estatales, no podemos ser sino el reflejo de lo que nuestras sociedades demandan, y yo creo que esta es una sociedad profundamente solidaria. Entonces, pues creo que tenemos ese compromiso. Se da en unos lados lo que los economistas llaman los intangibles, una percepción positiva de la presencia española, el tener, si puedo decir, licencia para trabajar, y lo uso como contrapuesto a la licencia para matar de determinadas malas actitudes, y valores añadidos se me ocurre, por ejemplo, en Colombia o en América Central, donde la cuestión de la emergencia, la ayuda humanitaria, hemos tenido creo una labor de cierta destaque. De manera que es también gestión diplomática, es capacidad de diálogo, y es también la necesidad, y esto obviamente es un compromiso que conviene adquirir en público, de ir aumentando los presupuestos de ayuda humanitaria. Ahora los que disponemos los intentamos usar con la mayor eficacia posible, con concentración en zonas, pero es evidente que la situación no es satisfactoria y querríamos tener más. De modo que con un abanico y una pluralidad de instrumentos, que son los que tiene nuestra presencia internacional y nuestra cooperación, lo que queremos es seguir siendo reliable partners, unos socios fiables y permanentes del PICER. Gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Pues seguimos con María Alcázar, que es la directora de Cooperación Internacional de la Cruz Roja Española, porque el derecho internacional humanitario también es un compromiso de todo el movimiento, ¿no? Y en esa línea me gustaría preguntarte, María, cómo desde Cruz Roja Española, que tomáis parte, por ejemplo, y tomasteis parte en las reuniones de todo el movimiento, de cómo rendir cuentas sobre derecho internacional humanitario, la 32ª conferencia, cómo lo veis desde Cruz Roja Española, y sobre todo desde una perspectiva de lo que se ha llamado, después de Grand Bargain y Cumbre Mundial Humanitaria, la agenda de la localización, en la que sois una sociedad, aparte de una sociedad muy, muy fuerte dentro del movimiento, una sociedad que da un gran apoyo a las sociedades nacionales sobre el terreno. ¿Cuál es vuestra visión desde Cruz Roja? Gracias, Rafael. Bueno, el compromiso de la localización, nosotros creemos que no se puede entender
desligado de otros compromisos del Gran Pacto, como la transparencia, como achicar el puente o unir un puente entre la acción humanitaria y el desarrollo y las condiciones de la financiación y de los reportes. No es algo estrictamente nuevo, como muchos otros elementos del Gran Pacto. Creemos que lo positivo es que hay un compromiso estructurado y que hay varios actores que están trabajando, dando seguimiento al Gran Pacto, y no es algo nuevo para la Cruz Roja, como decías, ¿no? Es lo que somos y cómo lo hacemos. Llevamos más de 150 años trabajando localmente las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que creo también que es el ejemplo de muchas organizaciones españolas que trabajan con contrapartes locales, que es la única manera en la que nosotros creemos que se puede hacer cooperación. Es una oportunidad muy relacionada con el objetivo final detrás de la cumbre humanitaria y de la agenda humanitaria, que es la eficacia y la eficiencia, porque son los actores locales los que pueden hacer una gran diferencia, pero también creemos que hay un riesgo en que quede reducido estrictamente a qué porcentaje de la financiación se canaliza a organizaciones locales. Eso es importante y muy importante, pero la localización no va a funcionar de verdad si no se centran muchos esfuerzos en invertir en capacidades locales y en las condiciones de la financiación y de los reportes, ¿no? Yo creo que el presidente del CICR lo ha explicado muy bien con los ejemplos de la campaña de asistencia de salud en peligro, la necesidad de invertir localmente en organizaciones de médicos, en formación de militares, y eso es extrapolable a muchas áreas de la acción humanitaria. Lo vimos, por ejemplo, con la epidemia del ébola en África Occidental, que puso muy en evidencia la falta de medios materiales, de conocimientos y de protocolos con los que desafortunadamente los sanitarios y muchos voluntarios tuvieron que hacer frente, ¿no? Y muchas organizaciones y donantes respondieron en un primer momento, pero quizás no tantos se quedaron luego, años después, trabajando para fortalecer capacidades para que puedan responder mejor a una siguiente epidemia. El sistema humanitario español invierte en capacidades locales, pero creemos que hay todavía mucho espacio de mejora, porque es la única manera en la que en el largo plazo la localización va a ser una realidad, ¿no? Y otro tema que puede parecer un poco prosaico, pero que también creemos que es muy importante y que está ligado a la agenda humanitaria, son las condiciones de financiación y los reportes, ¿no? Y es particularmente quizás relevante para el escenario español, el sistema humanitario español. Tenemos unas condiciones que muchas veces son muy restrictivas, y aquí vale la localización en el doble sentido. Son mucho más restrictivas para organizaciones españolas que para organizaciones internacionales, y que muchas veces determinan gran parte del día a día de las organizaciones, que tenemos que concentrar muchos esfuerzos en eso, en lugar de estar concentrándolo en la calidad de la respuesta que brindamos. Y si queremos que la agenda de la localización funcione, tenemos que encontrar marcos de rendición de cuentas que aseguren una adecuada gestión de los fondos, pero que no transfieran esa carga a las organizaciones locales, porque implica muchos costes de transacción, ¿no? Por eso creemos que es una gran oportunidad. Probablemente, si hiciéramos una revisión de qué porcentaje de los fondos que gestionamos organizaciones que pudiéramos llamar intermediarias, los transferimos a organizaciones locales, sería superior al 25% que se ha fijado en la cumbre. Desde luego es el caso del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con lo cual nos parece muy importante hacer seguimiento de ese compromiso en términos económicos, pero sobre todo de la inversión en capacidades locales, que es lo que al final hará la agenda de la localización, que sea algo real y no un compromiso, como ya se ha mencionado anteriormente, uno más de alguna agenda o de alguna resolución que luego no se materializa. Muchas gracias, María. Me estaba pidiendo la palabra el presidente Morer. Just very briefly, because I haven't really responded to your question on the grand bargain. There is no question that we, as the Secretary of State and my colleague have mentioned, we also appreciate
the Grand Bargain as an important result of the World Humanitarian Summit, and we are committed to make it work and to implement and to work in the framework of the Grand Bargain. My problem is with the Grand Bargain that it is somehow, it underlines the focus on assistance-driven humanitarianism. It's about mitigating in a more effective and efficient way the consequences of war. While the movie that we have seen at the beginning here is about shrinking the needs, is about changing behavior so that those huge needs do not emerge. And I think my problem with the World Humanitarian Summit and the Grand Bargain is that it leaves those questions of changing behavior, of application of international humanitarian law, of trying to shrink the needs largely unaddressed. It says what we should do better in order to cope with the problems, but it doesn't say, and it doesn't engage sufficiently on the other side of the medal, and that was the big issue that has been highlighted by the movie. And I think only if we do both, if we are ready to use resources more effectively and efficiently, only if we are ready to work along those 10 points that the Grand Bargain represents, this can only be effective if at the same time we change behavior. And this is an issue of political engagement. And very frankly, when I see where weapons are transferred, how irresponsibly weapons are transferred to state as well as non-state armed groups who use those weapons in violation of international humanitarian law, we shouldn't be surprised to have and to see the effects of warfare we see. And suddenly, the bills of states getting out of proportions. So we need to approach the issue from both angles, to shrink the needs, to change behavior, to respect international law, and to improve the way we use what we have and to generate more money. Only if we try to bring those loose ends together can we have really a better impact on the ground. Perfecto. Paso a las preguntas para dar voz al público, si me permiten. Y José Miguel Alaminos nos propone cuáles serían, presidente Maurer, los lugares en el mundo que usted observa con mayor preocupación. The area of preoccupation, there are only areas of preoccupation. So when you are president of ICRC, you don't have areas of non-preoccupation. Basically, your work is with 50 high-intensity conflicts and violent conflicts at the present moment. So geographically, it is very clear where the areas of preoccupation are. It's the Middle East, which is basically 1/3 of the whole budget of ICRC, between Yemen, Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine. It's Africa with 42% of where we are active. So these are the geographical areas. If I look at the core of what our preoccupation is the lack of consensus amongst belligerents to respect a neutral, impartial, and independent humanitarian space. Because the whole idea of humanitarian work bases on one key issue, that all those who do war, apart from doing war, they agree on some minimal behaviors. And what we see at the present moment is, independently on where I look, from Myanmar to Colombia, from Libya to the Congo, from Yemen to Iraq, it's always the same, is that this minimal consensus, which was enshrined in the Geneva Convention and the additional protocol, which we celebrated its 40th anniversary yesterday, that those legal frameworks are not
accepted by all belligerents as the minimum. What we see today as key area of preoccupation is that instead of being unconditionally applied, international humanitarian laws and principles become transactional. Belligerents only respect them if the other side respects them, and to the extent the other side respects. And because the other side doesn't respect, this side doesn't respect either. So that's the spiral towards the worst we have seen over the last couple of years, and this is my main preoccupation. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta, si le parece. Nos preguntan desde Cruz Roja, Joaquín López, ¿cuáles serían, a su entender, los mayores retos? ¿Hace falta revisar las normas o simplemente es su aplicación lo que está fallando? Well, that's always a tough sell. I think methodologically we have to accept the fact that the Geneva Conventions of 49 and the additional protocols of 77 are not in all the details regulating some of the challenges with which we are confronted. Having said that, they are still the most important, most elaborate and unquestioned guidelines for belligerents in present-day warfare. So at first sight, there is no reason to start renegotiating those conventions. You need to apply them. Afterwards, there are specific issues which are not regulated to the detail. And of course, ICRC has a preference that states get a common understanding on how to move forward on those issues, that we agree on how and what a cyber warfare attack today is, or that we agree that this or this type of weapon is an illegal weapon. And I think international humanitarian law has to develop as other areas of law have to develop. If there is one area where I believe that international humanitarian law today needs more than just interpretation, but needs more precise guidance, is definitely urban warfare. Because what has changed over the last 5 years or 10 years is that wars become increasingly urban. And the use of weapons in densely populated areas is becoming much more lethal than any time in history before. And that's the reason why I think there are areas which we can deal with by interpretation of the present norms, and areas where we suggest, and we have always suggested to states, that they should think at least on devising more precise guidelines, if not eventually find ways to move the norms, to move to more stricter norms in the interest of the protection of civilians. Perfecto. Me va a permitir, presidente Maurer, pasar la palabra al secretario de Estado antes de que se vaya, porque tenemos varias preguntas para él. Resumiendo, porque algunas son reiteradas, ¿cómo se ve desde la Secretaría de Estado? Primero, ha mencionado la coherencia de políticas y la relación con el Ministerio de Industria en relación con la venta de armas, y luego también algunas sobre el colectivo LGTBI y la acción humanitaria. Bueno, gracias. Bueno, hay una Junta de Exportación de Armas interministerial que es la que, tras un severo análisis de política y de inteligencia, decide qué armas, qué tipo de material y a qué países se exportan. No entra, obviamente, en mi jurisdicción, pero ese es el mecanismo que existe y entiendo que es fiable, aunque obviamente puede haber críticas. Y respecto de una de las, yo creo que nosotros, la cooperación española siempre ha sido transversal en temas de etnia, de género. Yo diría que hay una creciente preocupación y defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, un poco al mismo tiempo de toda la sociedad nos damos cuenta de ese problema. Y respecto de los casos donde hay ocasiones en que lo hacemos de manera bilateral y en los casos donde no llegamos porque quizá nuestro radio de acción no es tan grande ni tan presente, siempre lo hacemos a través de la Unión Europea. Pero es una preocupación constante y yo creo que ilustra nuestra actuar. Muchas gracias.
Retomamos con, perdón por el bombardeo de preguntas, pero intento ser lo más operativo posible y concentrar algunas en una sola. Para el presidente Morer, desde Save the Children, David del Campo nos pregunta si considera que la educación en emergencias es un reto para el futuro. ¿Cómo ve este sector tan emergente del que se ha hablado mucho también en Cumbre Mundial Humanitaria? Well, what we have seen again in trying to respond to needs of people, that those needs are changing as conflicts are changing, as we are evolving in time. And it is obvious today that with the number of displacements of civilians that we have seen, and which are record numbers since the Second World War, that the communities displaced have different needs than just having shelter, water, sanitation, medicine, and food. Education becomes a critical humanitarian need. It becomes a need which humanitarian actors have to respond to, whether alone or in cooperation with others who have much more experience. ICRC has not a critical experience on running educational programs in refugee camps, but we do recognize today that humanitarian needs don't stop, and they evolve, and that education is a critical humanitarian need in today's conflicts, and we need to be smarter and more responsive to those educational needs. It's unquestioned. If I see that half of the Syrian population is on the move at the present moment, are living in other places than when the war started, many of those Syrians that I see are children under 16 or under 18. They have educational needs. It was just illustrated 2 weeks ago when I visited Syria, and I was very surprised to come to some of those communities. When I came to some of the villages of displaced people, provisional shelters, people tell me the following: it's really nice for you to bring us food and medicine, and that's fine. But what we really need is that schools reopen. And so these are all eye-openers which illustrate that we need, in a much more substantive way, to deal with an enlarged humanitarian agenda which encompasses education and a couple of other things, very frankly. Because the first thing many people ask us when we come to a place of people in need is energy to load cell phones, is connectivity, is many other needs that today belong to fundamental human needs, and I think we have to be flexible and adaptable to those needs. Perfecto, muchas gracias. En línea con esa necesidad de ampliación del concepto de acción humanitaria y de las nuevas necesidades, sobre todo en las crisis de tracto lento, me pregunta Loic Peters de Human Search cómo se ve desde el CICR y cómo lo ve usted, presidente Morer, lo que se ha llamado disruptive innovation, la innovación disruptiva o que rompe los paradigmas clásicos, y cómo influye esto en la manera en la que atacamos los retos humanitarios, ¿no? Por ejemplo, Silicon Valley, me dicen aquí, o otros nuevos actores que puedan entrar en arena. Well, I'm deeply convinced that what we live in our societies today and globally, with many have called it the fourth industrial revolution, is a revolution in the way organizations will be built in the future and will respond to the challenges. I don't believe that humanitarian needs and humanitarian work will go away because of innovation, but I think we will have to respond in a different way. What we see today is that the expansion of connectivity individualizes humanitarian needs, and this is disruptive
for a traditional organization. I would suspect that in 10 or 15 years' time, the traditional model of humanitarian work will not be anymore the same. The traditional model which has worked for 150 years is what ICRC and the movement represent. We take money from states and society and transform it into humanitarian services. But the connectivity revolution today allows people in need to connect directly to those who have money. And so the question is, how will this change organizations? And my response is only, you can't really protect yourself as an organization against these changes. You have to embrace those changes and put yourself at the forefront in order to steer, to use the advantages of modern technology, and it will lead inevitably to disrupt our own institutions to a certain extent. And the big question today is always, what can we reasonably preserve from our experience, from our traditions, from our laws, from our way of doing work, and how do we have to reshape that in order to be able still for humanitarian work to be services in the future under a completely different environment that hypothetically I would say will affect humanitarian organization as much as it affects banks or insurance companies. Muchas gracias. María, no sé si tú nos puedes desarrollar un poco más una pregunta de Nicolás Dota, de Médicos del Mundo, que nos pregunta que la crisis siria puso de manifiesto que los mecanismos operativos de la acción humanitaria entran en conflicto en algunas ocasiones con los principios humanitarios como acceso, imparcialidad, financiamiento, independencia. ¿Qué lecciones crees que debemos aprender para preservar estos principios y mantener la capacidad operativa? Yo creo que el caso de Siria, entre otros muchos retos, uno principal que ha tenido de manera distinta a lo largo del conflicto ha sido el de acceso, el de poder tener acceso a todas aquellas personas que estuvieran en una situación de necesidad humanitaria, y ahí es uno de esos aspectos que antes mencionaba el presidente de CICR, en que los conflictos de hoy en día no se parecen a los de antes. La multiplicidad de actores en el conflicto hacen que la negociación y el respeto a lo que representa el derecho internacional humanitario y las organizaciones ha sido probablemente una de las veces en las que más se ha visto cuestionado, ¿no? Y ahí la sensibilización que se tiene que hacer para llegar a todos estos actores y garantizar el acceso de las organizaciones humanitarias se ha puesto en evidencia que es más necesario que nunca, ¿no? Respecto a otros principios que para nosotros son imparcialidad, neutralidad, yo creo que hay el movimiento internacional de la Cruz Roja ha intentado y lleva más de 5 años trabajando para que la ayuda que quiera que sea necesaria llegue a todos, ¿no? Y creo que desafortunadamente, como se ha mencionado antes, es uno de los conflictos, Yemen también, donde que la asistencia sanitaria se convierta en un objetivo militar se ha puesto más en evidencia, ¿no? Muchas gracias. Voy a aprovechar que tengo aquí a mi izquierda a Javier Sanabria, director general de Naciones Unidas. Gracias por cubrir la ausencia del SECIPI en estos momentos. Y te quería preguntar, parafraseando un poco una pregunta que nos viene me permite una cierta libertad de interpretación, ya que son colegas de la Agencia Española de Cooperación, que me preguntan sobre los países de renta media y su rol en la acción humanitaria. No sé si tú nos puedes dar una visión de esos países emergentes de renta media y el rol que pueden jugar, sobre todo en esos foros que tú también conoces, como son Asamblea General de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad y otros lugares donde el humanitario tiene cabida. Bien, gracias. Bueno, la renta sin duda importa, pero yo creo que la visita, como la de hoy, que nos está haciendo aquí el presidente de Cruz Roja Internacional,
del Comité Internacional de la Cruz Roja nos demuestra que sobre todo lo fundamental es el compromiso, ¿no? La vocación, diríamos, la vocación humanitaria, una vocación que evidentemente cuando existe, si se acompaña además como debe ser, ¿no? de medios, de recursos financieros, pues eso sin duda puede hacer la diferencia. Países de renta media en general, tenemos países que están en esa franja que ciertamente tienen o se les puede etiquetar como países humanitarios, pero humanitarios políticamente hablando, no solo en la acción humanitaria que la intentan desarrollar, sino también en acciones políticas que son fundamentales para mejorar una situación que es del todo insatisfactoria. Parece mentira, ¿no?, que 70 años ya y pico, ¿no?, porque ya estamos en el 17, 72 años después de la Carta de San Francisco, 72 años después de la Segunda Guerra Mundial, bien, no ha habido una tercera conflagración mundial, esto al menos sí lo hemos conseguido entre todos, es el propósito principal de la Carta de Naciones Unidas, ¿no?, salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Esto sí, pero lo que no hemos conseguido, y francamente estamos mal, estamos en términos académicos con un suspenso, es en prevenir conflictos y, en fin, proliferan y su índice de mortandad, ¿no?, son tremendamente mortíferos y además han puesto en entredicho, como bien decía el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, unos principios que pensábamos que ya eran inamovibles, ¿no?, que están en la Carta de manera incipiente, pero desde luego están en las convenciones de Ginebra del 49 y en sus protocolos adicionales, ¿no? Y ciertamente eso hoy en día no se respeta en casi ningún conflicto por los actores tradicionales de los conflictos armados, que son los estados, y mucho menos por los actores no estatales, las organizaciones terroristas, que no solo realmente los violan sistemáticamente, sino que además se jactan de ello. Entonces esto es algo que ciertamente nos tiene a todos que llamar la atención, y tenemos que intentar hacer algo. En el pacto fundacional de la Carta de San Francisco hay un elemento que es, en fin, que algunos dicen que forma parte de ese pacto, que es el veto, ¿no?, el privilegio del veto. Pues bueno, ciertamente muchos países, y aquí hay muchos de estos de renta media por los que preguntabas, estamos intentando que se restrinja su utilización, su empleo, en aquellas circunstancias en que claramente hay violaciones masivas de los derechos humanos, crímenes atroces masivos. Es un movimiento que ciertamente va creciendo. Somos más de 100 países en los que hemos suscrito un manifiesto en este sentido, y somos los mismos países los que apoyamos un código de conducta en el seno del Consejo de Seguridad para que los permanentes no utilicen el veto en estas circunstancias. Pues bien, de lo que se trata es de avanzar en esta dirección, de ciertamente crear junto con la opinión pública, que aquí es muy importante, una presión política para que, en fin, no un día sí y otro también nos veamos confrontados con noticias que ciertamente nos avergüenzan, porque se pasa mucha vergüenza moral, ¿no?, cuando, en fin, somos testigos, y además somos testigos impotentes de crímenes constantes, masivos, en las guerras. Las guerras no está todo permitido. Las guerras lo mejor sería prevenirlas, pero si ciertamente estallan, hay que ser muy, muy, muy exigentes con lo que es el derecho internacional humanitario. Y lo que nos queda, que eso sí lo repetimos, es la rendición de cuentas. Ciertamente los crímenes que se cometan tienen que quedar registrados, porque un día sí llegó en otros conflictos en los que sus responsables rindan cuentas ante la justicia. Y eso será, sin duda, el momento en el que de nuevo emergerá con potencia, con vigor, el derecho internacional humanitario, que ahora mismo, tal y como lo vemos, no goza de muy buena salud, pero no por culpa del derecho internacional humanitario, sino porque simplemente no se respeta. Muchas gracias, Javier. Me han pedido ser escrupuloso con los tiempos, así que me van a permitir ir cerrando el acto, y quería cerrarlo devolviéndole la palabra al
presidente Morer con una pregunta que yo creo que es la que debe enmarcar un poco el final, y es cómo ve el futuro de la acción humanitaria, cuál es esa visión a 10, 20 años vista, cómo cree que va a evolucionar y cuál será la foto cuando nos volvamos a ver en 2025, 2030, cómo ve ese futuro, esos grandes temas y hacia dónde vamos. Well, our basic working hypothesis, unfortunately, at the ICRC is that we will see more conflict and more disruption in a foreseeable time horizon of the next 10, 15 or 20 years, because what we don't see is the convergence of the international community to find political solutions to the problems and the conflicts which we are looking at the present moment. What is worrying at the present moment is that an organization like ICRC, which has been created for emergency situation, is increasingly long-term present in conflicts. When you look at the 10 largest operations of ICRC, the average presence of ICRC is 36 years. That doesn't look like a short-term presence. And this, if we combine this with what we see at the present moment, the high volatility of international relations, the difficulty of the big powers of the world to solve even the smallest of crises and to give unified and positive input to the smallest crisis, so we probably better calculate with more humanitarian work. Now, what does that mean for the law? The law will have probably difficulties to develop in a contractual way. If there is no consensus in the international community to solve conflicts, there is probably little appetite to develop international humanitarian law. And so where I see that we are increasingly moving is that we will have to find ways of building consensus at the bottom. And that's what we are trying to do at the present moment. We are focusing a lot on negotiating between belligerents, trying to negotiate access, trying to negotiate behavior, trying to have temporary ceasefires, trying to bring some tranquility to a place which allows people to normalize their daily lives and livelihoods. So I think laws and principles are of critical importance in order to guide us in our work. But the focus may not be in developing these norms, but rather in trying to apply them wherever we can and to bring belligerents together to see the interest, to respect the law, not because of the other, but because of themselves. And I think at the present moment, as long as I can't see more stability in the international relations, more predictability amongst powers, it's difficult to imagine a completely different way but of maneuvering than just move forward in trying to work with what we have and trying to build and generate again consensus on what we have. A last point I have to say though, contrary to many people, we are not of the opinion at the ICRC that international humanitarian law is necessarily not known or that it is only disrespected. There is a lot of respect and a lot of knowledge about international humanitarian law. What surprises me is that when I talk to generals and members of non-state armed group, they all know what the law is. They all know when they violate the law. But they operate in conditions which makes it easy to violate, and I think we have to work on those conditions. That the respect of the law is again a reality and not an abstract concept. As soon as the war starts, they forget about the law. And this must not be the case. And I think here
is the whole importance also of an organization like ICRC to be close to perpetrators, close to victims, to try to generate consensus at the bottom in order to give the law again its meaning for the people who are there. The international community, in order to have credibility, will also have to do a serious work on being credible themselves. Because one of the big issues over the last couple of years in the disrespect of the law has also been that you go to meetings and you cheer the importance of international humanitarian law, and when you go out of the meeting room, you sign weapons contracts and you encourage your friends to intensify the war. That's not a credible behavior. And as long as these behavioral differences do not change, we will probably muddle ourselves through. Muchísimas gracias, presidente Maurer. 1:35, me temo que no hay tiempo para más. Agradecerle una vez más su presencia. Es un honor para nosotros tenerla aquí. María Alcázar, muchísimas gracias también por el rol siempre tan propositivo y tan constructivo de la Cruz Roja Española y por darlo en la mesa. Javier Sanabria, director general de Naciones Unidas, por todo el trabajo también de estos años en Consejo de Seguridad y en otros foros, por tu compromiso personal también, por haber dado a la agenda humanitaria un impulso que te agradecemos mucho. A todos los asistentes por su participación, por todas las preguntas que nos han hecho llegar y, como no, a la Casa de América por acogernos en un lugar siempre tan importante y tan especial para nosotros. Muchas gracias y buena tarde.